¿Alguna vez notaste cómo, a veces, incluso después de que todo parezca terminado, las mujeres vuelven? Puede ser días, semanas o incluso meses después. De repente un mensaje, una historia visualizada, un like, y ahí está ella de nuevo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué vuelven justamente cuando tú finalmente seguiste adelante y encontraste tu paz? La respuesta está en una poderosa combinación de gatillos psicológicos y en la energía de la autosuficiencia que el estoicismo enseña. Hoy vamos a sumergirnos en las 8 razones psicológicas y estoicas detrás de este comportamiento. Entenderemos lo que esto realmente dice sobre ti y cómo usar esta sabiduría para aumentar tu valor innegociable. Antes que nada, respira profundo y quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar aquí puede cambiar la forma en que ves las relaciones y los rechazos. Deja tu like y comenta después. No corro detrás, yo atraigo. 1. El silencio que habla más alto. La primera razón es simple pero poderosa. Tu silencio incomoda. Cuando un hombre deja de reaccionar, deja de suplicar por atención y decide seguir adelante con dignidad, se convierte en un misterio irresistible. La mente femenina es atraída por misterios y por hombres que no se inmutan. Epicteto decía, no es lo que sucede, sino cómo reaccionas a lo que sucede lo que importa. Al no reaccionar a la ruptura, demuestras control absoluto. Y el control es sinónimo de poder y madurez. Tu silencio comunica, mi paz es más valiosa que resolver este conflicto emocional contigo. Esta postura de firmeza estoica rompe su expectativa, generando una curiosidad magnética sobre tu vida y tus prioridades. 2. El valor que crece con la ausencia. Las mujeres vuelven porque perciben que perdieron algo de valor. Y el valor solo es plenamente reconocido cuando hay ausencia y escasez. Mientras estás siempre disponible, ella siente que te tiene garantizado y lo que es abundante pierde el brillo. Pero cuando desapareces y sigues tu vida con propósito y tranquilidad, despiertas en ella una duda corrosiva. ¿Será que me olvidó? ¿Será que está mejor sin mí? Esta duda, combinada con tu ausencia, es el gatillo más fuerte de la atracción y la curiosidad. Es el momento en que su mente comienza a hacer el trabajo de valorización que nunca necesitaste pedir. 3. La mente femenina odia el vacío emocional. La psicología explica que el cerebro humano busca el cierre emocional, odia los cabos sueltos. Cuando algo termina sin drama, sin súplica o sin el caos que ella esperaba, la mente intenta llenar ese vacío. Entonces, aunque ella te haya dejado, tu silencio comienza a pesar. Ella comienza a preguntarse si tomó la decisión correcta, si estás sufriendo secretamente o si de hecho trascendiste la relación. Lo que ella no entiende es que en este punto ya aplicaste la dicotomía del control estoica, enfocándote en tu crecimiento. Ella regresa en busca de una explicación emocional, pero encuentra solo tu serenidad imperturbable. 4. El hombre que evoluciona en silencio. Nada atrae más que el cambio y la evolución visible. Cuando ella percibe que el hombre que conocía ya no es el mismo, que ahora está más centrado, más calmado, más ambicioso en sus proyectos, algo cambia profundamente dentro de ella. Es como si el cerebro dijera, espera, él está mejor sin mí, y ese pensamiento de que usaste el tiempo para mejorarte es devastador para el ego femenino y altamente atractivo. Séneca decía, aquel que se domina es más poderoso que aquel que conquista un imperio. Cuando evolucionas en silencio, sin buscar probar nada a nadie, te conviertes en un premio aún mayor. Esta ascensión personal es la mayor prueba de valor que puedes presentar. 5. La comparación inevitable con el siguiente. Incluso cuando siguen adelante e intentan nuevas relaciones, muchas mujeres inevitablemente comparan al nuevo hombre contigo. La forma en que habla, cómo reacciona al estrés,
el tipo de energía que transmite. ¿Y sabes qué sucede? Si fuiste el hombre que mantuvo la calma, que no reaccionó con desesperación, que mostró madurez y enfoque, el recuerdo de ti se transforma en el estándar de referencia. Si su nueva pareja es dependiente, reactiva o inmadura, la imagen del hombre estoico y tranquilo en el que te convertiste regresa con fuerza total. Tú, sin hacer nada, te conviertes en la regla por la cual todos son medidos. 6. El poder de la indiferencia genuina. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza está en el desapego y en la no necesidad. Cuando ya no necesitas probar tu valor, cuando vives bien y en armonía contigo mismo, el mundo comienza a reaccionar a ti de forma diferente. Y esto incluye a las mujeres que se alejaron. La indiferencia genuina, que no es fingimiento, sino una paz interior alcanzada, es el gatillo más poderoso de la atracción. Ya no estás corriendo detrás de su validación, estás corriendo detrás de tu propósito, y su presencia pasa a ser vista como un extra bienvenido y no como una necesidad vital. 7. El regreso por orgullo herido y control. Es importante ser lúcido. A veces la vuelta no es por amor renovado, es por ego herido. Algunas mujeres regresan solo para probar si todavía tienen poder y control sobre tus emociones. Es un impulso psicológico de reafirmación, y es aquí donde necesitas ser radicalmente estoico, observar la situación sin involucrarte emocionalmente. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es ser diferente de quien te hirió. Cuando ella percibe que ya no juegas el juego, que no cedes al ciclo vicioso de idas y venidas, el poder cambia de lado. Mantienes tu serenidad y tu dignidad innegociable. 8. El equilibrio que atrae la estabilidad. Por último, la atracción final y más duradera. Las mujeres son, en su esencia, atraídas por hombres equilibrados, emocionalmente maduros, que no se desesperan ni se exaltan. Cuando te dominas a ti mismo, tu energía se vuelve estable y confiable, lo que es un imán en un mundo caótico. Cuando buscas y encuentras la paz interior, su presencia pasa a ser una consecuencia natural, no una necesidad que te define. Conclusión: volver a ti mismo. El verdadero secreto es entender que ellas no vuelven por casualidad, vuelven porque en el fondo sienten la falta de la energía masculina firme, serena y con propósito que el estoico cultiva. Y cuando esa energía es real, se vuelve magnética e insustituible. Entonces, recuerda, no se trata de hacer que alguien vuelva, se trata de volver a ti mismo, a tu centro, a tu propósito. El resto, incluyendo su regreso, es mera consecuencia de tu evolución interior. Comenta ahora, soy el silencio que atrae. Y continúa viendo los otros videos del canal, porque cada uno de ellos te ayudará a fortalecer tu mente, tu enfoque y tu presencia, convirtiéndote en un heredero de la sabiduría estoica. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.